Esto es Teoría del Poder. La Revolución Francesa. La situación de Francia a fines del siglo XVIII. Las ideas de los filósofos revolucionarios, de la Ilustración y de la Enciclopedia produjeron profunda agitación en Europa, no solo en el Tercer Estado, sino también en la nobleza y los reyes, insinuándose la posibilidad de una revolución desde arriba, cuya tendencia era robustecer la autoridad absoluta del rey mediante la concesión de algunas reformas al pueblo. Es que se creía compatible el absolutismo de la monarquía con la fuerza de la razón. Las nuevas corrientes de pensamiento debían ser difundidas por monarcas sabios sobre la masa ignorante de sus súbditos aferrados a los viejos prejuicios. Así nació el despotismo ilustrado, que propuso el enriquecimiento del Estado y sus súbditos, amplia libertad de comercio e industria, suprimiendo las corporaciones medievales y aboliendo la servidumbre, la abolición del parlamento, la liquidación del feudalismo y la censura eclesiástica. Para fortalecer el centralismo monárquico, las monarquías de Alemania, Francia y España adoptaron el despotismo ilustrado, pretendiendo hacer al rey el buen tirano. En cambio, Rusia, Portugal y Turquía se mantuvieron en el más cerrado absolutismo autocrático. En el siglo XVIII, Francia continuaba siendo un estado feudal, aunque en ese país se habían desarrollado considerablemente las manufacturas y el comercio, dando lugar al crecimiento económico de la burguesía. El rey era más absoluto que nunca y la nobleza y el clero eran propietarios de las 2/3 partes de la riqueza agraria, gozando además de pensiones, sinécuras y privilegios. Todo el peso de las cargas y contribuciones recaía sobre el Tercer Estado, y los campesinos eran mantenidos en la servidumbre y el constante empobrecimiento. El despotismo ilustrado no modificó ninguna de estas condiciones. Al finalizar el siglo XVIII, las finanzas del Estado estaban en bancarrota. El déficit alcanzaba al 43% del presupuesto fiscal y había completo desorden financiero. La crisis afligió a la industria y más de 200.000 obreros quedaron cesantes. La economía agraria se encontraba también en situación crítica y las malas cosechas se sucedían desde 1780. El ministro Turgot propuso algunas medidas para remediar esta situación, pero como desmedraban los privilegios de la nobleza y el clero, se levantó en estos estratos una tempestad de protestas. Pero la monarquía necesitaba dinero y en las condiciones de Francia, la nobleza y el clero eran los únicos sectores capaces de proporcionarlo mediante contribuciones, pero se negaron a cualquier reforma en tal sentido. El ministro Brienne convenció entonces a Luis XVI de que se debían reunir los estados generales, que no funcionaban desde 1615. El rey, en noviembre de 1787, anunció que los convocaría. Estas fueron las circunstancias que dieron lugar al inicio de la Revolución Francesa. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Los cuadernos del Tercer Estado. En agosto de 1788, el ministro Brienne convocó a los Estados Generales para el 1 de mayo de 1789, concediendo 500 diputados al Estado Llano, 148 a la nobleza y 247 al clero. Durante el periodo preelectoral en cada parroquia francesa se redactaron los cuadernos de reclamaciones del Estado Llano o Tercer Estado, que fueron llevados hasta las asambleas de las bailías, las senescalías, donde fueron preparados los cuadernos colectivos. Estos cuadernos demostraron que iguales quejas surgían de todos los ámbitos de Francia. Los campesinos protestaban contra los impuestos excesivos e injustos, la talla, la gabela, la corvée, los diezmos y los abusos de los señores con sus prohibiciones sobre caza de conejos y palomas. La burguesía urbana, por su parte, pedía una constitución, una asamblea representativa o la reunión de los estados generales. El clamor era unánime para la supresión de los privilegios y los derechos feudales. Sobre todo, se pedía el reconocimiento de la facultad de votar, los impuestos y fiscalizar su aplicación, aboliendo la odiosa censura eclesiástica. En realidad, la nación se disponía a celebrar un nuevo contrato con su rey, puesto que el antiguo había sido ya cancelado por mutuo consentimiento. Los Estados Generales, comienzo de la Revolución.
Para los estados generales, la nobleza y el clero eligieron sus diputados directamente, el estado llano los suyos mediante elecciones indirectas de varios grados, siendo designados personajes de la alta burguesía y del medio clero, de la alta calidad moral e intelectual. En conjunto, los diputados del pueblo a los estados generales, en una mitad eran abogados y los demás curas y hombres de negocios. El 5 de mayo de 1789 se inauguraron los estados generales, siendo notificado de parte del rey que debían reducirse a aprobar impuestos adicionales, debiendo abstenerse de reformas trascendentales. El estado llano se le impuso el uso de traje negro, confinándosele a un recinto cerrado. El conflicto entre la nobleza y el clero, por una parte, y el estado llano, por otra parte, estalló por la cuestión del voto. Los dos estados superiores querían que fuese por orden o estamento, de tal manera que podían contar siempre con 2 votos contra uno del estado llano. Ese tercer estado planteaba el voto por cabeza, o sea individual, que le daba la gran mayoría sobre los otros 2 estamentos. En estas circunstancias, los diputados del estado llano se afiliaron a un club y el 17 de junio de 1789 se declararon Asamblea Nacional con el apoyo franco de las masas populares, acordando autorizar la legalidad de los impuestos solo mientras ella estuviese en funciones y a su clausura. Serían considerados legítimos únicamente aquellos impuestos que ella hubiese aprobado, ningún gravamen sin representación. Fue la fórmula. 6 obispos y 143 curas pertenecientes al clero se unieron al estado llano en medio de la gran algazara, y los mismos hizo un grupo de nuevos nobles. El estado llano, en medio de esta situación, decretó que el rey no tenía veto sobre las decisiones. La Asamblea Nacional, el 20 de junio, encontró las puertas de su local cerradas, por lo cual se trasladó a la sala de juego de pelota donde los diputados, bajo la presidencia del astrónomo Bailly, juraron no separarse jamás mientras no dar a una Francia una constitución. El rey entonces convocó a una sesión conjunta en presencia para el 23 de junio. Allí, Luis XVI notificó su resolución de que los estados discutiesen los impuestos pero no los privilegios y que sesionaran en recintos separados. La nobleza y el clero acataron, saliendo con el rey, pero el estado llano continuó sesionando. Notificados los diputados de orden del rey para desocupar, el diputado Mirabeau respondió altaneramente: id a decir a vuestro amo que estamos aquí por la voluntad del pueblo y que solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. El rey, ante este desafío, contemporizó y ordenó a la nobleza y al clero que capitularan y se unieran al tercer estado en sus deliberaciones, cuyos diputados se regocijaron y declararon que con esa actitud la revolución estaba terminada, cuando en realidad recién ella comenzaba. Primera etapa de la revolución, sus realizaciones. La primera etapa de la revolución comprende de junio de 1789 a agosto de 1792. La dirección política de los acontecimientos estuvo en la Asamblea Nacional, manejada por los jefes del tercer estado. Fue esta etapa moderada en la que actuó la gran burguesía. Las masas no lograron todavía ningún poder político ni menos económico. Pero en esta etapa ocurrió la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, y en varios distritos agrarios los campesinos quemaron los antiguos castillos y saquearon los monasterios y residencias episcopales. Presionada por la intensa agitación popular, la Asamblea Nacional abolió el 4 de agosto algunos privilegios feudales, tales como las obligaciones personales de los campesinos, los derechos de caza de la nobleza, la servidumbre de los mismos campesinos, el diezmo y la exención de impuestos a la nobleza y al clero. El 26 de agosto, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que abolió las castas feudales y declaró la igualdad de todos los hombres ante la ley. Se proclamó que la única fuente del poder es el pueblo y que el pueblo tiene el derecho inalienable a la libertad, la propiedad, la seguridad y a la resistencia a la opresión. Afirmaba que la propiedad es un derecho sagrado e inviolable. Igualmente inviolables consideró las libertades de pensamiento, de palabra y de prensa y la tolerancia religiosa. Declaró que la soberanía reside en el pueblo y que los funcionarios abusivos de su poder debían ser destituidos, pero no contenía nada de los derechos del hombre en común para participar en una justa distribución de la riqueza, ni acerca de la protección que se debía dispensar en casos de incapacidad para ganarse el sustento. La Asamblea Nacional era burguesa y antiobrera, por eso aprobó la llamada Ley Chapelier,
por el diputado que la proyectó, que ante el peligro de la unidad obrera para demandar una política de salarios justos y trato humano a los trabajadores, y confundiendo mañosamente estos con los gremialistas de la Edad Media, decretó la prohibición del derecho de coalición y de huelga. En noviembre de 1789, la Asamblea confiscó las tierras de la Iglesia y con su garantía emitió los asignados o moneda de papel. En julio de 1790 se puso en vigencia la Constitución Civil del clero, que atribuía al pueblo la elección de obispos y sacerdotes, los cuales debían someterse a la autoridad del Estado y jurar fidelidad a la nueva Constitución. La Asamblea aspiraba a nacionalizar la Iglesia Católica francesa, pero el Papa condenó esta secularización y prohibió al clero católico que la acatara. La Constitución de 1791. La Asamblea Nacional tomó en 1791 el nombre de Constituyente y en el mes de septiembre aprobó la Constitución, la cual era la solemne declaración de afirmación de la burguesía en el poder político. El país no se transformó en república democrática, sino en monarquía limitada. Con los poderes supremos en manos de la clase adinerada, creó ciudadanos activos y pasivos. Los primeros eran aquellos que pagaban un impuesto directo igual a 3 días de jornal. Los segundos, que no contribuían en tal proporción, no tenían derecho a voto. Los ciudadanos activos designaban los electores que pagaban un impuesto igual a 200 jornales de trabajo. Se sustituyó así el orden basado en el nacimiento, por el que se apoyaba la propiedad del Estado francés de 1791. Él estaba dirigido por 42.000 electores sobre una población de 24 millones de personas. Las mujeres carecían de derechos políticos. En la organización del Estado, la idea de separación de los poderes formulada por Montesquieu fue la que se impuso. Una asamblea legislativa, elegida por los ciudadanos en forma indirecta, poseía la facultad de dictar leyes para la nación. El rey no fiscalizaba a la iglesia, ni el ejército, ni los gobiernos locales, y sus ministros ya no participaban de la asamblea. Además, fue privado de toda injerencia en los procedimientos legislativos y apenas se le concedió el derecho de veto. El nuevo régimen constitucional difería profundamente de la monarquía absoluta, pero distaba todavía mucho de ser una auténtica expresión de la voluntad popular. Satisfecha, la Asamblea Constituyente con su obra se disolvió el 20 de septiembre de 1791. La segunda etapa de la revolución, etapa radical, el proletariado de las secciones. La Asamblea Legislativa fue elegida poco después y su reunión, con un elemento totalmente renovado, presentó una nueva fisionomía. Lo joven de la Asamblea Nacional y Constituyente había envejecido y lo que la izquierda se había tornado en derecha. En la Constituyente, la izquierda era de constitucionalistas monárquicos moderados. En la Asamblea Legislativa, estos estaban a la derecha, y los girondinos, fluctuantes entre la monarquía constitucional y la república moderada, a la izquierda, prácticamente. Desde el fracaso y la huida del rey al extranjero en junio de 1791, las monarquías absolutas extranjeras amenazaban a Francia con la guerra. El 20 de abril, Francia revolucionaria declaró la guerra a Austria y Prusia, que no cesaban de intrigar con Luis XVI y María Antonieta para una intervención. El ejército francés carecía de todo y parecía segura su derrota. El rey cobró ánimos y ante esta perspectiva generó una segura victoria a través de varios decretos y leyes de la Asamblea. Como consecuencia sobrevino el tremendo oleaje de protesta popular de junio de 1792. En agosto se renovó la marejada y el 10 de ese mes, después de un espectacular asalto del pueblo a las Tullerías, la Asamblea Legislativa declaró al rey suspendido en sus funciones y los girondinos se hicieron fuertes en el gobierno, al mismo tiempo que la Comuna de París, impulsada por las secciones o barriadas de obreros proletarios, se erigió en un poder revolucionario capaz de abolir los decretos de la Asamblea Legislativa. Los prusianos avanzaron hasta Verdún, amenazando París. La Comuna puso toda su energía para organizar la defensa de la ciudad, pero en la confusión prosperó una vasta conspiración reaccionaria para destruir la revolución. La Comuna decretó una serie de detenciones y el pueblo, el 2 de septiembre, se lanzó a las prisiones, iniciando una serie de juicios sumarísimos y ejecuciones de realistas contrarrevolucionarios. Las medidas de los revolucionarios y de la Comuna dieron como resultado la increíble victoria del ejército francés en Valmy, el 20 de septiembre de 1792, pasando la revolución a la ofensiva hasta rebasar las fronteras y penetrar en Bélgica.
Esta segunda etapa de la Revolución Francesa se diferencia de la anterior por un mayor dominio de los sectores populares. El comando de la revolución pasó de la burguesía conservadora al proletariado de las secciones de París, que actuó con la Comuna como el recinto de su poder. Ideológicamente, la filosofía liberal de Voltaire y Montesquieu fue sustituida por la filosofía igualitaria y radical de Rousseau. Además, esta segunda etapa fue de extrema violencia. Esta transición se debió, en primer lugar, a la desilusión de las masas populares ante el incumplimiento de las promesas de igualdad y de justicia de los primeros momentos de la revolución. A los 3 años de esta, le era al obrero tan difícil y mayormente aún ganarse el pan que durante el antiguo régimen, y además se percató de que la Constitución de 1791 no le permitía ejercer el derecho al voto, lo que se había efectuado pues era un simple cambio de amos para el trabajador. En segundo lugar, la revolución desarrollaba consecuentemente la enorme fuerza acumulada en su primer impulso, que fue expresada especialmente por los sectores fanáticos que produjo el movimiento en proceso de crecimiento. En tercer lugar, otra causa de la violencia revolucionaria que amenazaba los progresos de la revolución fue la guerra contra la coalición extranjera reaccionaria que comenzó los descalabros para el Ejército Popular de Francia, pero que a partir de Valmy se convirtió en una ofensiva y victoriosa. La Constitución de 1793. En estas circunstancias, y como resultado de las elecciones en las que se prescindió de la división de los ciudadanos en activos y pasivos, se reunió la Convención Nacional el mismo día de la victoria de Valmy. Su composición y la posición de los diversos grupos situó esta vez a los girondinos a la derecha, mientras que la montaña, compuesta por los jacobinos, ocupaba la izquierda, y los tímidos y contemporizadores del centro formaban la llanura o pantano de la Convención. Se acusó y se juzgó a Luis XVI, y aunque los girondinos se esforzaron por salvarle la vida, los jacobinos consiguieron que fuese condenado a muerte por 387 votos contra 334. El 21 de enero de 1793 fue ejecutado el ex rey en la guillotina. Después fue proclamada la República y abolida la monarquía, medida que se rubricó con la ejecución de la ex reina María Antonieta de Austria, esposa de Luis XVI, el 16 de octubre de 1793, ese mismo año. En la guerra exterior ingresaron a la coalición contra Francia otros países europeos como España, Rusia, Inglaterra y Holanda, volviendo a agravarse la situación del ejército revolucionario francés. En estas circunstancias estalló la insurrección de los chuanes realistas en la Vendée, fomentada por Inglaterra. Girondinos en el poder y jacobinos iniciaron una lucha tenaz en la convención para detener la especulación que causaba un hambre pavorosa en el pueblo y para detener la conspiración contrarrevolucionaria en el interior. En estos precisos momentos, el general girondino Dumouriez, comandante del jefe de los ejércitos revolucionarios, descubierto en sus connivencias contra la contrarrevolución, abandonó el ejército francés y huyó hacia los austriacos. Los girondinos iniciaron la represión, enjuiciaron a Marat, que fue absuelto, atacaron a la Comuna y a las secciones de París, y organizaron una comisión de los 20 para enjuiciar y ejecutar a los revolucionarios. El 31 de mayo de 1793, el pueblo encabezado por la Comuna se sublevó y mantuvo la lucha hasta el 2 de junio. Ante la presión de las secciones, la convención decretó el arresto de los jefes de la Gironda, mientras sus demás miembros se dispersaban para sembrar la contrarrevolución en el interior del país. La montaña jacobina quedó como el único partido dirigente de la convención. Los montañeses votaron por la segunda constitución revolucionaria en 13 días, haciéndola aprobar después de un referéndum popular. Se instituyó el sufragio universal para los mayores de 21 años, mediante voto directo, pero se excluyó a las mujeres, los soldados, los sirvientes domésticos y los jornaleros agrarios. Descentralizó la autoridad del Estado, pero reprodujo el principio de la propiedad privada como un derecho natural e inalienable del hombre. Con todas sus deficiencias, esta constitución sancionada en 1793 fue presentada por los jacobinos como su bandera, pero urgidos por afrontar el peligro interior y exterior, se tuvo que postergar su aplicación y de esta forma la constitución que reconocía la intervención directa del pueblo en los asuntos del Estado quedó prácticamente inaplicada. La dictadura jacobina, el terror. Inglaterra levantó contra la revolución una coalición europea y sostuvo la insurrección de la Vendée. Derrotados y arrojados, los girondinos huyeron y armaron el brazo de Carlota Corday, que asesinó a Marat. El 13 de julio de 1793, cuando impulsaba la revolución como infatigable editor de El Amigo del Pueblo,
La convención durante ese mismo mes discutió y aprobó la abolición de las indemnizaciones a los antiguos derechos feudales, liquidando de esa forma el sistema feudal. La revolución burguesa estaba cumpliendo así todos sus objetivos y podía empezar la construcción del nuevo orden que le era necesario. La persistencia contrarrevolucionaria de la antigua nobleza monárquica y la ofensiva de la poderosa coalición extranjera obligaron a los jacobinos a implantar su propia dictadura. En el gobierno, con un mecanismo especial, la convención eligió a fines de 1793 un comité de salud pública presidido por Maximiliano Robespierre, en el cual se concentró todo el poder revolucionario. Los comisarios de la convención en los departamentos y en los frentes de la guerra extranjera, que actuaban con una gran energía revolucionaria, fueron dependientes del Comité de Salud Pública, el cual además se apoyaba en los numerosos clubes jacobinos de las secciones de París y de las provincias. En estrecha vinculación con el Comité de Salud Pública actuaba el Tribunal Revolucionario, que juzgaba y condenaba sumariamente a todos cuantos eran acusados ante sus estrados. Los peligros de la contrarrevolución interna y la guerra exterior y el hambre que asolaba al pueblo francés obligaron al Comité de Salud Pública a decretar la vigencia de El Terror. El 17 de septiembre de 1793 se dictó una ley contra los sospechosos para abatir la contrarrevolución y para conjurar el encarcelamiento y la miseria. Se dictó la ley del máximo, fijando los precios máximos de todas las mercaderías. Sospechosos contrarrevolucionarios y agiotistas y extremistas cayeron inexorablemente bajo el implacable cuchilla de la guillotina. De septiembre de 1793 a julio de 1794, 2000 cabezas rodaron en el cadalso. El terror logró dar la nueva fortaleza al ejército que venció con los ingleses en Tolón, derrotó a los rebeldes realistas de la Vendée y golpeó a los austriacos en Alsacia y el Rin. Pero dentro de los mismos, el sector jacobino se produjeron hondas fisuras. Por una parte, los obreros estaban descontentos con sus bajos salarios, los jornaleros campesinos eran explotados por los terratenientes y el pueblo en general soportaba la crisis de artículos alimenticios y los precios altos. Todo esto fundamentó el surgimiento de un sector radical jefaturizado por Jacobo Roux y Herbert, llamado de los rabiosos. La convención ordenó su arresto a iniciativa de Robespierre y Roux se suicidó, mientras que Herbert fue juzgado por el Tribunal Revolucionario y guillotinado. Pocos días después se descubrió una conspiración de derecha donde comprometió a Danton, que pedía la paz con Inglaterra y la abolición de la ley del máximo. Fue juzgado y ejecutado por días después de Herbert. Pero los jacobinos, al liquidar a Herbert y a los rabiosos que poseían el arrastre de las masas populares de las secciones, se aislaron del pueblo y crearon las condiciones para su propia caída y el advenimiento del termidor. Realizaciones de la segunda etapa. Pese a la violencia de la lucha política tanto en el interior como en el extranjero y a la vigencia activa del terror, en la segunda etapa se realizaron muchas conquistas importantes para el pueblo, en las que Robespierre, el incorruptible, tuvo activa participación en este periodo. La convención abolió la esclavitud de las colonias, prohibió el encarcelamiento por deudas, derogó el derecho de primogenitura. Realizando la revolución agraria, la convención aprobó la confiscación de las tierras de los emigrados contrarrevolucionarios, que fueron fraccionadas para venderlas a los campesinos de recursos limitados, dándoles facilidades de pago. Poco después de estas tierras fueron agregadas las pertenecientes a las comunas o municipios, que también fueron vendidas a los campesinos. De esta manera, la revolución aseguró su estabilidad en el campo. Los jacobinos en esta etapa intentaron abolir el cristianismo, sustituyéndolo por el culto de la diosa Razón, como protesta contra la tiranía del dogma religioso católico. Robespierre, poco después del fracaso de esta tentativa, intentó reemplazar este culto por una religión deísta que creía en un ser supremo, en la inmortalidad del alma. En 1794 fue decretada la separación de la Iglesia del Estado y la libertad de culto. El pensamiento de Robespierre, el incorruptible. Maximiliano Robespierre, abogado de la ciudad de Arras, perteneciente a la clase media, se distinguió como revolucionario burgués más consecuente. El oleaje de la revolución lo destacó, fue inexorable contra la monarquía absoluta y las supervivencias del feudalismo, por eso fue llamado el incorruptible. Pero fue también implacable contra el radicalismo de la revolución, y eso lo perdió. Robespierre gustaba de llamarse discípulo de Rousseau,
Afirmaba el principio de la soberanía popular y la voluntad general. Por eso, la única forma de gobierno adecuada para Francia afirmaba que era la democracia y que para realizarla había que partir del concepto de autocracia del pueblo. En ese sentido, los funcionarios del pueblo, como sus apoderados, eran meros empleados a quienes el pueblo podía nombrar y destituir en el momento en que lo deshiciese. Pero esto mismo, los poderes de estos funcionarios debían durar solamente por un tiempo fijo y determinado, y debían ser responsables por sus actos, debiendo rendir cuentas ante el pueblo. Robespierre fue el más invariable defensor de la revolución, para lo cual no vaciló en apelar a la dictadura y al terror. Con la revolución, decía, se iniciaba la lucha de la libertad contra sus enemigos, y la Constitución es el gobierno de la libertad que ya ha obtenido una victoria y que por consiguiente ha conquistado la paz. Vigente la Constitución, la acción defensiva que surge en la sociedad es de las personas aisladas contra los excesos del poder estatal. Pero durante la revolución es el poder del Estado el que tiene que defenderse de todas las acechas de los enemigos y de la libertad, y entonces el gobierno debe cumplir con la más sagrada de las leyes, que es la salvación del pueblo, basada en el más sólido fundamento, que es la necesidad. Así se impone la dictadura, que para Robespierre es el despotismo de la libertad contra la tiranía. Robespierre, exponente de la burguesía, sostenía el principio de la propiedad privada, en la cual consideraba como derecho de cada ciudadano a usar y disponer la parte de los bienes que la ley le asegura. La única restricción para el derecho de propiedad era que, como todos los demás derechos individuales, debía respetar los derechos de los demás. De aquí se desprendía, lógicamente, la idea de la igualdad, lo cual para Robespierre era la igualdad formal de los hombres ante la ley, pero no la igualdad económica, a la cual consideraba como una verdadera quimera, terminantemente imposible dentro de la sociedad civil. Sin embargo, como Rousseau, pensaba Robespierre que en la vida social era inconveniente y que había que combatir la excesiva concentración de riquezas en manos de unos cuantos ricos, pero de todas maneras la propiedad era el fundamento del régimen social y era un derecho inalienable del individuo. La reacción de Thermidor. La burguesía había llegado a su meta exacta y no le convenía que la revolución avanzara a un extremismo mayor. Robespierre, aislado de las masas, se tornó débil. Los vacilantes del pantano, atemorizados por la política implacable de Robespierre, conspiraron contra los jacobinos, pero estos, conociendo la conspiración, se presentaron en la convención y Robespierre pidió el arresto de los conjurados, quienes en el colmo de la desesperación no le dejaron hablar y lograron su arresto, deteniéndolo en la cárcel. La Comuna envió un auxilio que libertó a Robespierre, a quien se condujo al ayuntamiento. Para los conspiradores, con las tropas, rodearon el edificio y lo atacaron. El proletariado de las secciones, retraído desde la liquidación de los rabiosos, no apoyó a Robespierre ni a los jacobinos, y los contrarrevolucionarios penetraron a la Comuna, arrestando a Robespierre gravemente herido en la mandíbula, juntamente con los otros 21 jefes de la montaña. Estos acontecimientos sucedieron el 9 de Thermidor del año 2, según el calendario revolucionario, o sea, el 27 de julio de 1794. Según el antiguo, Robespierre y sus amigos fueron juzgados por el Tribunal Revolucionario y condenados a muerte. Fueron guillotinados el día siguiente. Con este golpe y las ejecuciones realizadas anteriormente por los jacobinos, habían caído bajo la guillotina los principales jefes de la revolución. Los sobrevivientes eran moderados y a medida del tiempo se hicieron rápidamente conservadores. La revolución viró en sus objetivos y empezó a encarar claramente los intereses de la gran burguesía. La obra anterior de los radicales fue anulada. La ley del máximo fue revocada, la de los sospechosos fue abrogada y el Comité de Salud Pública fue despojado de sus poderes. Los presos políticos fueron puestos en libertad y la persecución se volcó implacable contra los jacobinos. Todo esto remató con el regreso de los nobles y los sacerdotes emigrados. La tercera etapa. Con el golpe de Thermidor se inicia la tercera etapa de la Revolución Francesa. Comparada con las anteriores, esta etapa tuvo escasa trascendencia revolucionaria. Se caracterizó por su estancamiento, su procaicidad y sus vicios. El ardor reformista de los antiguos revolucionarios se extinguió. Los hombres de gobierno eran traficantes y especuladores, y el peculado se puso a la orden del día a costa del hambre del pueblo. Esta conducta cínica e irresponsable se extendió de las altas esferas a todas las capas de la población. Fue un periodo de excentricidades, avidez de riquezas y despilfarro desenfrenado.
Mientras tanto, el pueblo trabajador, condenado al hambre, se replegó sobre sí mismo y perdió su impulso revolucionario, siendo presa de la desilusión y la incertidumbre. En 1795 el pueblo hambriento y oprimido intentó levantarse bajo la consigna de pan y la Constitución de 1793, exigiendo además el retorno de los jacobinos al poder. Por su parte, los realistas también realizaron su propia insurrección regresiva. Ambos alzamientos fueron reprimidos y sangrientamente, y el terror contra el pueblo se intensificó en todo el territorio francés. Los jacobinos subieron al cadalso y fueron maltratados en las prisiones. Entonces, la Convención Termidoriana dictó una serie de medidas para consolidar el poder centralizado de la alta burguesía. La Constitución de 1795. En pleno proceso de la reacción de Termidor, la Convención aprobó en agosto de 1795 una nueva Constitución que no hizo sino reconocer los nuevos privilegios de la burguesía triunfante y floreciente. Esta Constitución concedía el sufragio solamente a quienes supiesen leer y escribir, pero para votar solo a los electores, y para ser elector se requería ser propietario de una granja agrícola o tener una renta anual equivalente a 100 jornales de trabajo. Según esta Constitución, Francia continuaba siendo una república democrática. El cuerpo legislativo estaba compuesto de dos cámaras: el Consejo de los 500, que proponía las leyes, y el Senado, o Consejo de los Ancianos, que las aprobaba. El Poder Ejecutivo estaba encargado de un directorio compuesto por 5 miembros propuestos por el Consejo de los 500 y elegidos por el Consejo de los Ancianos. La Constitución, declarando su carácter burgués, establecía que sobre la custodia de la propiedad descansa el orden social. La conspiración de los iguales. Una constitución tan abiertamente burguesa y antipopular trajo el repudio del pueblo revolucionario, que trató de compactarse nuevamente en torno a los restos del viejo jacobinismo. Un hombre notable llamado Francisco Babeuf, pero que se hacía llamar Gracchus, logró concentrar a los descontentos y especialmente a los jacobinos para realizar una conspiración contra el gobierno del directorio. ¿Por qué Babeuf proclamaba una igualdad rudimentaria que ya no era solamente ante la ley, sino un carácter económico y social? Esta conspiración se llamó de los iguales. En 1796, los adictos a Babeuf atacaron el puesto militar de Grenelles, llamando a pasarse a su lado a la guarnición, pero el golpe fracasó y, apresados, Babeuf y sus compañeros fueron juzgados por traición y condenados a muerte. Subieron a la guillotina en mayo de 1797. El significado de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, nutrida por las ideas de la Ilustración y la Enciclopedia, hizo triunfar al individualismo y en ese sentido planteó sus 3 principios fundamentales: la libertad sin opresión política, la igualdad y fraternidad sin antagonismos ni diferencias de trato entre capitalistas y proletarios, y el respeto a la propiedad privada individual. Los 3 principios fueron los que definieron a la Revolución Francesa como revolución de la burguesía. El régimen de libertad proclamado por ella no aceptó nada de intervencionismo de Estado en las actividades privadas individuales. En nombre de esta amplia libertad fueron abolidos los gremios y las corporaciones, pero también se aprobó la Ley Chapelier, dirigida contra los obreros al prohibirse el derecho a la coalición y de huelga. La revolución, al abolir los privilegios de casta, proclamó a todos los individuos iguales ante la ley, sin distinción alguna en sus derechos y obligaciones recíprocos, basándose en el principio de la fraternidad, que considera a todos los hombres como hermanos, unidos en los lazos de cooperación. Desaparecida la nobleza feudal, la revolución ignoró todo antagonismo entre capitalistas y proletarios, porque todos eran integrantes de la democracia y estaban equiparados por el principio de la igualdad ante la ley. La santidad de la propiedad privada, incorporada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue otra demostración del individualismo de la revolución. No pudo haber mayor devoción por esta institución de la propiedad privada individual que la que se encuentra en aquel documento típico de la burguesía. En estos antecedentes se justifica la calificación de la Revolución Francesa como revolución de la burguesía. Es evidente una realidad que la burguesía mercantil e industrial se asentó en el poder y erigió la riqueza como título necesario para ser ciudadano y tener ascenso en el aparato del Estado. Este título ya no fue el nacimiento o abolengo, sino la propiedad. Pero si para ser ciudadano del nuevo régimen instaurado por la revolución era necesario poseer propiedades, esto no evitó que la masa popular pobre y desposeída hubiese sido la autora principal del derrumbe del viejo aparato económico-social de la monarquía.
La revolución, desde 1789 hasta 1795, realizó escalonadamente la obra destructiva del antiguo régimen, erigiendo a la alta burguesía en lugar del rey, la nobleza y el clero. Solamente faltaba consolidar el nuevo orden organizado eficazmente. Bueno, ese fue el video por el día de hoy. Si les pareció interesante, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.